por aquí. Natalia, Dora, buenas tardes. Hola Laura. Por aquí ya van llegando todos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprenden los niños con Jesús Guillén. Él es docente de la Universidad de Madrid, en España, en Barcelona, y bueno, ha trabajado muchísimo tiempo con todo el tema de neurodesarrollo, neurodidáctica, tiene un blog en España que ha trabajado pues todo este tema con los niños, y hoy queremos trabajar pues como con ustedes para que conozcan un poco de cómo aprenden los niños, cómo acompañarlos en este proceso. Ha sido por mucho tiempo pues un experto en neurodesarrollo, y bueno, ahorita pues que estamos todos en esta situación de cuarentena, él nos puede y nos va a dar algunos tips trabajando sobre el tema de creatividad, de transformación educativa. Adicionalmente yo les cuento que tengo una maestría en psicología infantil. He trabajado por muchísimo tiempo con todo el tema relacionado con primera infancia, soy dula, asesora en lactancia, y bueno, la idea es que hoy conversemos un poquito pues para la infancia. Ya tenemos a Jesús por aquí listo. Vamos a esperar para saludarlo. Jesús, hola, ¿cómo estás? Hola Camila, un placer saludarte y a todos nuestros seguidores. Muy contento, con unos recuerdos fantásticos de la estancia en Medellín, con ese programa Buen Comienzo, Ay, qué rico. tan maravilloso para la infancia desfavorecida. También pude visitar Medellín el verano pasado en Bello y guardo unos recuerdos maravillosos. Muchas gracias, Camila, un placer. Bueno, Jesús, qué rico que recibiste nuestra invitación. La idea es que hoy conversemos un poquito sobre cómo aprenden los niños, que nos cuentes y que nos des algunos tips, herramientas, elementos claves que nos permitan también, pues como papás, como maestros, porque también tenemos algunos de los que nos acompañan hoy, pues que son, digamos, esos maestros y docentes que acompañan a la primera infancia o a los niños un poco más grandecitos. Inclusive cuando estábamos haciendo las publicaciones para invitarte y esperarte pues en este maravilloso espacio, mencionaban que tú eres el genio del despertar docente. Aquí lo escribí y te lo quería compartir porque realmente escucharte ha sido transformador. Y bueno, cuéntanos un poquito pues cómo ha sido esa experiencia en todo el tema de neuroeducación, neurodidáctica. Háblanos un poco de tu blog para que conozcamos también pues todo ese bagaje que tienes en la neurociencia. Bueno, yo me llamo Jesús Guillén y me dedico pues a la investigación, docencia y divulgación de esto que llamamos neuroeducación, este enfoque transdisciplinar, neurociencia, psicología, pedagogía. Ya hace muchos años creamos un blog pionero en España que se llama Escuela con Cerebro, en donde escribimos sobre estas cuestiones que creemos que son relevantes para los educadores en general, no solo para el profesorado, sino también para las familias, asociadas a las emociones, la atención, la memoria, la importancia de la creatividad, la cooperación, etcétera, etcétera. Y bueno, participo en diferentes revistas, también he escrito algún libro, Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Y bueno, sobre esas cuestiones pues podemos compartir esta tarde con todos nuestros seguidores. Qué bien Jesús. Bueno, cuéntanos un poquito cómo aprenden los niños, cómo aprende el cerebro de los niños, cómo está estructurada, digamos, esa herramienta o ese cerebro o ese, digamos, ese elemento que tenemos tan importante para nosotros, y cómo, digamos, se fortalece a través de los años para ir desarrollándose, pues, cada vez que esas emociones o esas situaciones o esas conexiones pues se van creando. Bueno, la pregunta es complejísima, es muy difícil responderla con pocas palabras. A mí me gusta decir siempre que el aprendizaje pues tiene que ser un aprendizaje desde en y para la vida. Y a nivel neuronal eso es lo que se ha visto, que no podemos diferenciar la vida del aprendizaje. Me explico. Cualquier suceso externo, pero también interno, modifica nuestro cerebro a través de un mecanismo inherente que se llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro está cambiando continuamente, reorganizándose a nivel funcional y estructural.
Y este mecanismo inherente es el que nos permite aprender siempre durante toda la vida. Es decir, nuestro cerebro está continuamente cambiando, está continuamente adaptándose. Esto es básico para la supervivencia y, en definitiva, está continuamente aprendiendo. Y aquí afecta todo, no solo lo mental, lo cognitivo, sino que a nivel cerebral se ha visto que hay una compartición de redes, es decir, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo, de lo motor o físico, de lo social, y que todos estos factores realmente inciden de verdad en el aprendizaje. Por lo tanto, si quieres, los podemos ir desgranando, por qué las emociones son tan importantes, cómo incide la atención, por qué el movimiento es básico también, por qué determinadas cuestiones relacionadas con la alimentación, el sueño también son básicas para una buena salud cerebral, la socialización, etcétera, etcétera. Toda una serie de factores que realmente nos permiten aprender de verdad. Yo creería que podemos irnos por el tema del movimiento. Nosotros esta semana vamos a tener pues 5 expertos. Tú abres esta semana, digamos, de trabajo, de experiencias y de conocimiento, y vamos a hablar de las emociones con Ana Lucía Campos, que ella ha trabajado pues muchísimo tiempo en todo el tema de autorregulación, neurociencia también. Yo quisiera profundizar contigo en este momento por qué es tan importante el movimiento. Tú lo mencionas en los niños, sobre todo a veces en las experiencias como docentes y como padres. Queremos que el niño se quede sentado comiendo, queremos que el niño se quede sentado escuchando, queremos que el niño esté concentrado en alguna actividad y tratamos de inhibir ese movimiento. No vemos la hora como papás o como maestros de que el niño empiece a hablar o que empiece a caminar, y luego no vemos la hora a parar ese desarrollo. Ya queremos que hagan silencio, que se queden quietos. Hablemos un poquito por qué, digamos, aprendemos a través del movimiento en el momento que estamos, ¿cierto? Del confinamiento en el que estamos, porque es importante también promover ese movimiento en los niños. Que afecta especialmente a la infancia este confinamiento. Uno de los factores críticos que se ha visto para una buena salud cerebral es suministrar retos mentales a nuestro cerebro, pero también los retos físicos, la actividad física. A nivel de neurociencia, ¿qué se ha visto? Que cuando nos movemos se liberan toda una serie de hormonas, de proteínas que intervienen directamente en procesos neuronales básicos para nuestro aprendizaje. Nos permiten consolidar esas sinapsis, esas conexiones entre neuronas. Al movernos, esto facilita que se generen nuevas neuronas, sobre todo en ciertas regiones críticas del cerebro, como el hipocampo, básico para la consolidación de las memorias y del aprendizaje. Llega más sangre, más glucosa a esas neuronas para mejorar su funcionamiento. Se liberan toda una serie de neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, que están directamente vinculados a una atención crítica, que es lo que se conoce como atención ejecutiva, que es la que nos permite estar centrados en las tareas cuando nosotros queremos, inhibiendo estímulos irrelevantes. Desde la perspectiva neurocientífica se está viendo que bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Si lo llevamos a la práctica cotidiana o al contexto, por ejemplo, del aula o a cualquier otro contexto educativo, ¿qué se ha visto? Que es básico, por ejemplo, los parones activos. Parones de 4 minutos para que los estudiantes puedan moverse, realizar unos simples ejercicios, les sirven para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Comenzar la jornada escolar con 15 minutos de actividad física o juegos activos que pueden elegir los propios estudiantes les sirve también para estar más atentos en esas primeras horas de la jornada escolar. Por lo tanto, uno de los elementos críticos en esta época de confinamiento es que tenemos que movernos. Ser activos físicamente es súper, súper importante. Bueno, ¿y qué ideas trabajamos a través pues, de esas funciones ejecutivas? Que nos cuentes también un poquitico de qué se tratan esas funciones ejecutivas y cómo podemos adaptarlas, digamos, el aula a la casa, ¿cierto? Porque digamos que la experiencia también es transformarnos un poquito. Hablaban del genio de despertar docente. Yo quiero que tú hoy seas ese genio de despertar de los papás que transformen o que puedan lograr esa capacidad de acompañar a sus hijos en el aprendizaje. Digamos que yo ahorita, por ejemplo, estoy con mis 2 hijos y tengo que seguir, digamos, su proceso educativo que venían en el colegio o en el preescolar. Entonces, ¿cómo nosotros despertamos
esas habilidades a través de la creatividad también, y que nos des algunas herramientas para irnos por ese lado. Bien, lo primero es asumir que somos padres y no podemos ser padres perfectos. Y tampoco tenemos que intentar ser los profesores en casa durante las 24 horas del día. De hecho, muchas familias entenderán qué significa estar toda una jornada escolar con 30 niñas o niños que no son encima sus hijos. Entonces ahora se darán cuenta de lo difícil que realmente es el proceso educativo en la escuela. Hay muchos factores que son críticos. En la educación, para mí, hay uno que es esencial, que esto que mencionas tú, que son las funciones ejecutivas del cerebro, que son las que nos permiten planificar, controlarnos, tomar decisiones adecuadas, relacionadas con el autocontrol, con la memoria, con la atención, etcétera, etcétera. Bien, se han identificado factores que perjudican mucho a estas funciones ejecutivas o a la sede logística de las mismas, que es la corteza prefrontal. Se ha visto que, por ejemplo, no dormir las horas adecuadas, el estrés prolongado, lo perjudica mucho, la soledad, la mala salud, etcétera, etcétera. Esto es tremendamente perjudicial. Por lo tanto, hay que atender a todo esto que sabemos que perjudica las funciones ejecutivas del cerebro. Por lo tanto, la mejor estrategia se está viendo para entrenarlas, para trabajarlas, porque efectivamente nuestro cerebro es plástico y esto nos permite aprender a todos durante toda la vida y mejorar. Pues la mejor estrategia para trabajar estas funciones ejecutivas es ir más allá de lo cognitivo y tener en cuenta las necesidades también físicas, sociales y emocionales de todas las niñas y niños. ¿Y esto cómo se puede hacer en la práctica? Pues se trabaja muy bien estas funciones ejecutivas a través de los juegos, lo lúdico. Dejemos que puedan jugar de forma libre las niñas y niños en el entorno familiar. No tenemos que estar las 24 horas del día con ellos. Dejemos que fluya de forma natural la creatividad. El movimiento, lo hemos comentado, se tienen que mover. También no tienen que estar en situación pasiva. Los recursos digitales son fantásticos, ahora nos permiten estar concentrados con otras personas, pero en los más pequeños tienen que haber ciertos límites, no pueden estar todo el día delante del televisor, de la tablet, etcétera. Juego, movimiento. Se ha visto que los buenos programas de educación emocional sirven también para trabajarlas muy bien. Hay que enseñarles a los más pequeños estrategias para trabajar esta gestión emocional. Venga, entiendo por qué te sientes mal, pero les damos estrategias. Piensa por qué te sientes mal, este comentario que he hecho, ¿por qué te ha hecho sentir mal? Etcétera, etcétera. Y también muy importante todo lo relacionado con el arte. Se ha visto que es básico. Fomentemos las actividades artísticas también en el contexto familiar. El dibujo, la música, el teatro. Se ha visto que es maravilloso para trabajar las funciones ejecutivas. En una recreación teatral, las niñas y niños tienen que hacer el esfuerzo por recordar el papel. Eso es memoria de trabajo en acción. Tienen que aprender a esperar su turno. Eso es control inhibitorio, más o menos autocontrol. Se equivoca la amiga, el amiguito, bueno, se ha modificado el compañero, el guión, se tienen que adaptar a esa nueva situación, eso es flexibilidad cognitiva, que estamos viendo que es tan importante en los tiempos actuales de confinamiento y además en un contexto social. Por lo tanto, todas estas cuestiones, el arte, el movimiento, la cooperación, lo lúdico, las buenas estrategias de educación emocional, sirven para trabajar las funciones ejecutivas, que para mí es lo más importante de la educación. El cerebro le gustan mucho las sorpresas. Despertar las emociones es crítico en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando suscitamos la curiosidad, de alguna forma se activan esas regiones del sistema de recompensa cerebral que nos hace sentir bien, en donde participa ese neurotransmisor tan conocido, dopamina, y cuando se activan esas regiones del sistema de recompensa cerebral, esto permite un mejor flujo de información con esas otras regiones que participan en el aprendizaje, hipocampo, corteza prefrontal. Está todo ligado. Despertar las emociones o suscitar la curiosidad, eso nos permite facilitar la atención, y cuando estamos atentos podemos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Ojo que es todo lo relacionado con la atención. Darles estrategias a las niñas y niños para que estén centrados también en las tareas. Las prisas son malas consejeras. Darles tiempo para reflexionar
sobre lo que están haciendo, sobre lo que están trabajando, fomentando eso que se llama metacognición, esa reflexión sobre lo que estamos haciendo, estudiando, aprendiendo, que es básica y que también está directamente vinculada a las funciones ejecutivas. Y si me permites un comentario, porque seguramente habrá algunas familias que nos digan, bueno, hoy tengo mi hijo, mi hija que es hiperactivo, y entonces, ¿qué? Bien, en el caso de la hiperactividad se ha visto, bueno, no solo en el caso de los chavales hiperactivos, en todos, que es súper importante también los hábitos. Al cerebro le encanta la sorpresa, la novedad, pero también los hábitos nos suministran tranquilidad, sosiego. El equilibrio es súper importante. Tener unas rutinas, unos hábitos. En el caso de los chavales hiperactivos, se ha visto que no hay que dejar las cosas para el final. Tienen una mayor sensibilidad a la recompensa, por lo tanto, si tienen que realizar alguna tarea académica, mejor por la mañana, después de desayunar, secuenciar, tener tiempo para hacer diferentes cosas, participar en las tareas cotidianas, da igual que sea la cocina, la limpieza, lo que sea, dejar tiempo también para que puedan entrar en contacto con los compañeros, especialmente a través de videollamadas. Esto es fantástico. Los recursos digitales nos pueden ayudar a mantener esa socialización, que es uno de los factores críticos también para una buena salud cerebral. Qué importante es la secuenciación, dejarles también mover, participar con ellos en determinadas actividades lúdicas relacionadas con el baile, etcétera, etcétera. Esto se ha visto que es súper importante para los chavales hiperactivos. De hecho, el deporte, el ejercicio les va muy bien. Pero sobre todo les va bien el ejercicio cuando va acompañado de una demanda cognitiva, como ocurre, por ejemplo, en las artes marciales, en el caso del taekwondo. Ahí confluyen los beneficios del ejercicio físico con ese aprendizaje, con esa necesidad de aprender determinadas secuencias de movimientos, ¿eh? Y esto, pues, es importante. No pueden estar las niñas y niños sentados todo el día, toda la jornada escolar, ni las niñas, ni los adultos, ni los adolescentes, pero en casa pues pasa algo parecido. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no se les permite salir fuera. Y eso, para los más pequeños, es especialmente duro, más que para los adultos. Sí, nos pregunta por aquí Jesús un poco sobre las rutinas flexibles, ¿cierto? Tú nos hablas un poco de la secuencia, de que es importante que el cerebro tenga también esa secuencia, que las sorpresas también, digamos, le encantan al cerebro. Pero cómo en estos tiempos de confinamiento podemos hablar un poco de esa flexibilidad de las rutinas, porque también como padres pues tenemos otras responsabilidades y también tenemos que ser creativos a la hora de acercarnos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo llevo mucho tiempo trabajando con creatividad, soy docente de creatividad, pues he sido docente de creatividad por mucho tiempo, y hablamos de transformar también un poco de esas funciones o de esas actividades que tenemos en el hogar con frecuencia, pues cómo involucramos a los niños de manera creativa. Por ejemplo, mi hijo se volvió el Rappi de la ropa, entonces él ya coge, yo doblo la ropa, él la recoge y se la lleva al papá al otro cuarto. Entonces digamos que una marca o digamos que un producto que es ya tan reconocido para él, o sea, él nació con Rappi, él sabe que Rappi pues distribuye y trae productos y servicios, y digamos que él ya adquirió pues por sí propio, digamos, este elemento. Entonces, ha sido un juego que no es fácil, ha sido un juego chévere, interesante, en la recogida de los platos también, cómo empezamos a trabajar sin que esa rutina se vuelva también agobiante para los adultos, pero cómo nosotros también somos creativos como adultos para potenciar y acompañar a los niños pues, como en este proceso. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poco de esa flexibilidad de las rutinas y cómo podemos crear de manera, digamos, innovadora, creativa, transformar un poco las funciones del hogar que nos permitan tener como facilidades en casa. El ejemplo que has puesto, Camila, es fantástico. Y ahí fíjate que aparecen despertar la curiosidad, tener en cuenta los intereses del niño. Esto se ha visto que la educación en el aprendizaje es básico. Antes de comentar algunas cosas, hay que tener en cuenta algo que también es súper importante. Y es que no
esperemos que tengan que estar las niñas y niños continuamente activos, estimulados las 24 horas del día. ¿Por qué no? Porque se ha visto que los parones pasivos también son muy buenos para el cerebro, es decir, que es bueno a nivel cerebral también aburrirse los momentos de desconexión. Se ha visto que se activa una red neuronal concreta que está vinculada a la aparición de ideas creativas. Es decir, que no estamos realmente funcionando a nivel consciente las 24 horas del día, ni muchísimo menos. Esto os sonará. Cuando, por ejemplo, estamos bloqueados intentando resolver un problema, a veces es mejor aparcarlo, no seguir perseverando, porque si no estamos ahí bloqueados y no salimos. ¿Y qué podemos hacer? Cualquier cosa, cualquier otra tarea, darnos una ducha, dormir una siestecita, etcétera. Después de esa siesta, de esa ducha o de hacer ejercicio o de lo que sea, el cerebro ha estado trabajando y a través de una serie de mecanismos cerebrales inconscientes, cuando nos despertemos de esa siesta, a lo mejor tenemos más información que nos permite afrontar ese problema. Por lo tanto, súper importante, los parones activos pueden ser básicos, pero también los parones pasivos. Momentos para la tranquilidad, el relax, y eso también favorecerá el pensamiento, si se quiere, creativo. Y hay otra cosa que también me ha gustado que has comentado, y es que, a ver, para fomentar la creatividad, nuestro ejemplo como adultos es básico. De la misma forma que para fomentar un buen funcionamiento ejecutivo, nuestro ejemplo como adultos es básico. Es decir, que si las niñas y niños, nuestros hijos o incluso nuestro alumnado no nos ven, que nos centramos cuando toca, haciendo los parones correspondientes, reflexionando. La reflexión requiere tiempo. No nos adaptamos de forma adecuada a situaciones novedosas. Ojo, que este confinamiento nos está poniendo a prueba en ese sentido y se está trabajando de forma fantástica la flexibilidad cognitiva. No aceptamos opiniones discrepantes. Ante cualquier situación nos enfadamos, no sabemos controlarnos, gestionarnos bien esas emociones. Si no somos ejemplo de eso, muy mal. Porque desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social. Por lo tanto, que fluya con naturalidad la creatividad. La creatividad no está directamente vinculada ni al arte ni a las ciencias, no entiende de eso. Ahora bien, lo que se ha visto es que son importantes los conocimientos previos para tener ideas creativas, ideas profundas, o llámale como quieras. Y se puede ser creativo en cualquier situación. Por ejemplo, en la realización del horario. Vamos a colgar un horario cada día o cada semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vais a participar por vosotras, los hijos, las hijas, en la confección del horario? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pintamos? ¿Dónde lo colgamos? Etcétera. Por ejemplo, en la participación de las tareas domésticas. Por ejemplo, la participación de los diferentes integrantes en casa en cada una de las tareas. Por ejemplo, en la comida. No solo en el plato novedoso que vamos a pensar, a ver qué ingredientes y eso vamos a utilizar, y eso nos puede servir, por ejemplo, para pensar sobre la importancia de determinados nutrientes en la dieta, sobre vitaminas, sobre minerales, etcétera, etcétera. En ese juego que vamos a cambiar o que vamos a modificar. Venga, no vamos a jugar ajedrez de la forma tradicional como lo hacemos normalmente, sino que vamos a cambiar la orientación de las piezas y vamos a jugar a ajedrez, pero con las piezas cambiadas o partiendo de una posición inicial diferente. Hay 1000 cosas que realmente pueden fomentar la creatividad, y el motor de esa creatividad en el contexto familiar somos los adultos, somos los padres. A veces nos encanta decirles a los niños o a los estudiantes, tenéis que ser creativos, pero aquí nosotros somos ejemplo de ello. Hay que aceptar, por supuesto, los retos. Lo que pasa es que a los adultos también todo lo novedoso nos estresa un poquito. Pero ojo, que para el aprendizaje un poquito de estrés es bueno, nos mantiene en alerta. Lo que se ha visto que es muy perjudicial es el estrés. Prolongado a nivel fisiológico, el estrés crónico, eso sí que es muy malo, y especialmente para las más pequeñas y más pequeños. Por lo tanto, no queramos tampoco atiborrar de actividades y de conocimientos a los más pequeños,
Porque esto también la neurociencia lo ha investigado, efectivamente. Hay periodos sensibles, ventanas plásticas, periodos de oportunidad donde se optimizan determinados tipos de aprendizajes. Pero la neurociencia no está demostrando que más sea mejor. No, efectivamente, si les hablamos de forma natural a nuestros hijos en dos lenguas, la mamá en una lengua, en su lengua natural, y el papá en la otra, no sin esfuerzo, la niña, el niño va aprendiendo a diferenciar esos sonidos, va aprendiendo la lengua. Claro, no nos volvamos locos e intentemos enseñarles 4 o 5 lenguas a la vez, porque entonces se genera un estrés inadecuado sobre esa corteza prefrontal que en la infancia temprana está en fase de desarrollo. Por lo tanto, más no es mejor. Lo que se ha visto en neurociencia es que el defecto sí que perjudica, es decir, la precariedad. ¿El defecto a qué me refiero? Pues la falta de cariño, la falta de estímulos intelectuales, etcétera, etcétera. Los contextos de pobreza no se sabe exactamente bien por qué, si por el estrés generado por la situación, por la mala alimentación, por la falta de cariño o por todo junto. Eso perjudica el correcto desarrollo de la corteza cerebral y eso se mantiene incluso en el cerebro adulto. En el contexto familiar, la investigación dice que hay 3 factores que son críticos para un buen aprendizaje de las niñas y niños, que son, el primero, comunicación. Una buena comunicación en el entorno familiar. Eso nos vincula al cerebro social, lo que comentábamos antes. Estamos programados para aprender a través de la interacción social, de la imitación. Por lo tanto, ejemplo, la interacción entre personas. Y esto se ha visto también que es muy importante en el contexto escolar. Cuando los estudiantes se convierten en profesores de otros alumnos, el efecto es muy potente. La cooperación entre los estudiantes es muy potente. Eso es cerebro social. Comunicación. Fomentemos una buena comunicación en el entorno familiar. La segunda que se ha visto que es básica, relacionada, si quieres, con aspectos emocionales. Las expectativas. Tener unas altas expectativas de las capacidades de nuestros hijos, siempre asumiendo que el cerebro es plástico y que debemos esperar la mejora de todos es todos. Eso es mentalidad de crecimiento y eso se ha visto. Los estudiantes, por ejemplo, que creen que pueden mejorar sus capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos de los padres, de los profes, etcétera, obtienen mejores resultados académicos en la escuela. Por lo tanto, qué importante el feedback adecuado, optimizando las cosas buenas que se hacen y también las cosas que se pueden mejorar. Mejor elogiarles por el esfuerzo que no por la capacidad. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien. Fantástico, seguimos. Por lo tanto, las expectativas se han visto que son básicas en el aprendizaje. Tanto las expectativas de los adultos, sean los padres o los profes, sobre la capacidad del hijo o del alumnado, como también las expectativas de la propia niña o niño. Porque si ella o él creen que realmente que no dan más de sí, pues eso perjudicará su aprendizaje. Y hay un tercer factor crítico que está relacionado, si quieres, más con lo cognitivo, con lo mental, que es la lectura en el contexto familiar. Es decir, cuando los padres leen mucho, ojo que a nivel cerebral se ha visto que cuando leemos hay una auténtica sinfonía a nivel cerebral, participan regiones vinculadas a la percepción, a la memoria, a lo emocional, etcétera, etcétera. Pues cuando nuestros hijos o incluso nuestro alumnado ven que nosotros los adultos leemos mucho, habrá mayor probabilidad de que los pequeños lean mucho. Y leer es básico para un buen aprendizaje e incluso un buen desempeño, no solo escolar, sino también en la vida. Por lo tanto, ojo lo que dice la investigación. En el contexto familiar, importancia de la comunicación, importancia de las expectativas, creer de verdad, y la tercera, la lectura. Y aquí volvemos a lo mismo, vuelven a aparecer cuestiones totalmente vinculadas a nivel cerebral. Es lo que ocurre, el cerebro trabaja de forma global, holística, las 24 horas del día, vuelven a vincularse cuestiones relacionadas con lo emocional, con lo social, con lo cognitivo, y antes, por supuesto, comentamos la importancia de lo motor, de lo físico. Fíjate cuántas cosas. Sí, qué bien, Jesús. Mira, aquí tengo 3 puntos importantes que mencionabas y es el tema de los intereses de los niños. Muchas veces nosotros como adultos, digamos que no comprendemos o no hemos aprendido
cómo entender los intereses de los niños, cómo darnos cuenta de cuáles son esos intereses. Entonces es muy importante también pues para la audiencia que entiende, que comprenda que escuchar al niño es muy importante y es fundamental. Vamos a hablar, bueno, un bebé de 3 meses, ¿cómo lo escucho? A través de su lenguaje y de la capacidad que tiene de desarrollo hasta esa etapa, nos está hablando y nos está diciendo pues muchísimas cosas, a través del llanto o a través de diferentes sonidos que puede emitir o a través del movimiento. Entonces también es permitir esa conexión de nosotros como adultos con los niños, sobre todo en esta etapa de confinamiento, donde podamos descubrir cuáles son sus reales intereses. Yo me acuerdo, mi hijo cuando tenía 18 meses, era muy pequeño, le encantaban los carros. Por alguna razón empezamos nosotros a motivarlo mucho más y empezamos a enseñarle las marcas de los carros. Entonces él ya veía el logo y reconocía la marca de los carros. Hoy tiene 4 años y medio y creo que ya no se acuerda, pues se acordará de 2 o 3, pero era su interés en ese momento y él no quiso seguir, digamos, como trabajando esa temática. Entonces creo que los intereses nosotros como adultos tenemos que identificar que también van cambiando y que el hecho de que antes te gustaba mucho comer arroz y ya no quieras comer arroz, entonces te lo tienes que comer, es entender también que el cerebro va cambiando, se va transformando y que esos intereses pues van evolucionando. Y otro de los puntos importantes que mencionabas ahorita, el tema de la lectura en el contexto familiar, la comunicación y las expectativas, creo que también son 3 líneas de herramientas que se fomentan desde la gestación, ¿cierto? Porque si nosotros hablamos de esa primera infancia, de esa transformación del desarrollo, de esa construcción también del cerebro, pues todo eso, digamos, que va impactando desde esa concepción, desde esa gestación, desde cómo le hablamos a los niños, a través del lenguaje asertivo, cómo hablamos con ellos, por ejemplo, si están empezando, digamos, a balbucear sus primeras palabras, cómo, no a modo de corrección, pero cómo, digamos, si reafirmamos positivamente, pues cómo se dice aquella palabra, digamos que vamos comentando y vamos ayudando en ese desarrollo. En términos de expectativas, es muy importante, yo creo que los que son papás o han trabajado con niños pequeños de 1 año y medio o más pequeños, nos damos cuenta cómo ellos mismos empiezan a elogiar o aplaudir cuando logran hacer algo por lo que ya han sido elogiados. Entonces el mismo cerebro empieza a aprender que es, y digamos que está bien hecho, que es correcto, que es, digamos que es adecuado lo que está haciendo, y se vuelve como, digamos, tú lo mencionabas ahorita, como una expectativa positiva que puede ayudar a ese niño a generar y a desarrollar sus habilidades. Y en términos de lectura, yo creo que es muy importante también comentar lo que tú decías. A veces yo no soy muy lectora de sentarme a leer por las múltiples las ocupaciones. Creo que también uno va buscando excusas ahí, pero sí tengo un tiempo con los niños de leer en la noche porque les gusta y ellos mismos lo piden. Entonces, también nosotros como adultos, digamos que estar inmersos ahí dentro de esa lectura, cómo leemos, cómo hacemos o generamos los personajes, los sonidos que se generan dentro de la lectura, inventarnos, digamos, también esos movimientos, o el susurro, o hablar más bajo, o más alto, cómo nosotros también fomentamos y digamos que permitimos que ese cerebro se potencie y que desarrollen todas sus habilidades a través, pues, como de esas experiencias. Y aquí hay un tema que nos preguntaban y nos hacían una de las preguntas, y es que nos da miedo que los niños estén solos. ¿Por qué nos da miedo como adultos, digamos, esos parones pasivos que tú decías ahorita, que son tan importantes, donde ellos se aburren y buscan qué hacer? Entonces pongámosles a ver un video, pongámosles música. Háblanos un poquito de por qué es tan importante también ese no hacer nada, que entre comillas ayuda a potenciar esa creatividad de los niños. Bueno, es cuántas cosas importantes que has mencionado, ¿eh? Hola. Ya solo en la infancia temprana podríamos hablar sobre, y además ha identificado que es importante en la infancia temprana todo lo relacionado con la imitación, con la comprensión empática, con la atención compartida, en general en el aprendizaje básicos, la sorpresa que comentábamos antes, el vínculo también súper importante y la alegría. Aprender con alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, trauma, estrés prolongado, etcétera, etcétera. Ojo, porque aprender puede ser complicado, pero desaprender cuando se han formado conexiones neuronales rígidas en situaciones de trauma, miedo, etcétera, eso es difícil.
Respecto a los temores de los adultos, pues muchas veces son infundados, es decir, el apego seguro requiere eso, nuestra presencia, nuestro acompañamiento. Pero que no solo es físico, lo hemos comentado antes, es emocional, es enseñarles de que venga, vas a sufrir en la vida porque es algo normal, esto es resiliencia, no somos responsables de los problemas que nos surgen, pero sí de cómo los afrontamos, pero es súper importante que las niñas, niños entiendan que a pesar del dolor o de situaciones concretas de dolor, nosotros estaremos siempre acompañándolos. Respecto a la soledad hay que matizar, porque se ha visto que efectivamente las personas no que viven solas, sino que se sienten solas, el sentimiento de soledad realmente tiene una repercusión a todos los niveles sobre la salud. De hecho, se ha visto que en promedio estas personas que se sienten solas, que la soledad les hace vivir en promedio menos años que las personas que son más sociables. Es la naturaleza social del humano. Por lo tanto, es que estar solos no es estar solos, nosotros estamos en el contexto y más ahora, es dejarles que fluyan, que resuelvan las reflexiones, pensamientos, que utilicen ese juego de bloques e intenten por sí solos llegar a la solución, que no les resolvamos todo. De hecho, se ha visto que es súper importante dejarles tiempo, no solo para reflexionar, para analizar qué tipo de soluciones se pueden dar, y eso es trabajar las funciones ejecutivas del cerebro. Y cuando les intentamos resolver todo, esto ya se ha visto en experimentos con bebés en edades tempranas, en la infancia temprana, realmente la curiosidad. Una aplicación muy famosa, donde bebés, incluso menos de un año, manipulaban un objeto que tenía pues espejos, depende cómo lo tocaban, pues mostraba unos sonidos, unos colores diferentes, etc. Y a otro grupo de niñas y niños se les explicaba cómo funcionaba ese objeto, ese artilugio complejo que habían montado los investigadores. Luego, cuando a los dos grupos de pequeños les daban un objeto similar, ¿qué vieron los investigadores? Que las niñas y niños que habían estado manipulando por sí solos mostraban mayor curiosidad ante el nuevo artilugio, mientras a los que se les había explicado todo de forma detallada ante el nuevo artilugio no eran curiosos. Y ojo, porque la curiosidad, esto lo estamos viendo en la escolarización, es como si se fuera realmente minando, como si la educación fuera minando esta curiosidad, que es tan importante. Y es que los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Por lo tanto, no están solos. Es decir, lo que estamos diciendo es dejarles tiempo para fomentar la autonomía, para que puedan hacer cosas, para que no estemos las 24 horas del día continuamente detrás de ellos, porque eso ni es bueno ni para ellos, ni es bueno para nosotros, para los adultos. Por lo tanto, es básico, en eso consiste el aprendizaje, en ir fomentando la autonomía. Cuando esa niña, ese niño está con ese juego de bloques, intentando realmente llegar a la estructura que le permite conformar esa construcción mayor posible, está trabajando muy bien en esa actividad las funciones ejecutivas del cerebro, que se han visto que son básicas para todo, para el bienestar personal, para el rendimiento académico del alumnado, para el éxito en la vida. Y entre las funciones ejecutivas, todo lo relacionado con el autocontrol o lo que se llama en la investigación el control inhibitorio es imprescindible. En la práctica, ¿qué puede suceder? Pues si en un atasco de tráfico nos agobiamos y empezamos a tocar el claxon, si no somos capaces de centrarnos ante una tarea académica cuando queremos, es decir, leer ese texto cuando realmente conviene, seguir el hilo de la explicación del profesor, si no sabemos centrarnos, controlarnos para resolver una problemática a nivel laboral o personal, todo esto nos perjudica en diferentes niveles. Me da igual que sea el académico, el vital o a nivel personal, porque nos sentiremos mal. Por lo tanto, qué importante esta idea de ir fomentando esta autonomía con esa presencia. Los padres estamos presentes a todos los niveles. Estamos presentes pues, a nivel físico, por supuesto, el tiempo que pasamos con ellos es importante, pero también a nivel emocional, a nivel social, etcétera, etcétera.
Y sobre todo también esa conexión que se ha visto tan importante, ser partícipe de sus preocupaciones, y eso liga con lo que comentábamos antes de la comunicación. Si no se va trabajando desde que son pequeñitos una buena comunicación, luego cuando llegan adolescentes se van generando problemáticas a veces incluso mayores. Esa línea de comunicación, pues, sí, que nos comentas, nosotros en el 2018 hicimos una investigación en la Alcaldía de Medellín y nos mostraban los resultados como, digamos, esa área en general, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, digamos que era el que más necesitaba fortalecerse, ¿cierto? Porque muchas veces los niños no logran, y aquí digamos que no lograban como conectar esa comunicación con su expresión verbal a través como del lenguaje, ¿cierto? Cuéntanos el cerebro, cómo logra, o digamos, qué podemos generar, o qué experiencias podemos nosotros construir en el hogar, como esas herramientas que podemos tener para fortalecer ese lenguaje, para fortalecer ese desarrollo de los niños. Nosotros, digamos, aquí en casa tenemos digamos, un hábito y está muy encaminado en trabajar, lo que tú decías ahorita, a la hora de la comida. O sea, a la hora de la comida, cómo nos sentamos todos a la mesa y hablamos y ponemos temas, digamos, que ayuden a fortalecer ese proceso de lenguaje comunicacional, pero lo enfocamos también mucho en el desarrollo cognitivo, porque también, digamos, pues sabemos que es importante fortalecerlo y no tenemos que estar sentados en una mesa de trabajo o un escritorio pues para fortalecer esas habilidades. Entonces hacemos unos ejercicios muy chéveres y estamos en la mesa, ¿cuántas sillas hay en la mesa? Entonces mi hijo a los 3 años contaba, listo, hay 6 sillas. ¿Y cuántas personas somos? Somos 4 personas, entonces ¿cuántas sillas están vacías? Y empezar a trabajar, digamos, a fomentar el lenguaje y a desarrollar diferentes habilidades. Y hoy por hoy, él ya pues con 4 años y medio es el que hace esas preguntas. Entonces él ya me empieza a decir, mami, y si yo tengo 3 y le pongo otros 2, entonces me da 5, o por ejemplo en la nevera tenemos letras pegadas con imanes y junta todas las letras y me dice, mami, ¿qué dice acá? Y yo no le voy a responder, no, él no dice nada. Yo empiezo a leer K, X, entonces le digo, bla, 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 y se muere de la risa. Entonces es como nosotros también trabajamos a través de esas herramientas, fomentamos ese desarrollo cognitivo y ese lenguaje que es tan importante. Es que has puesto un ejemplo brutal donde participan una serie de cuestiones muy diversas. Vamos a ver si soy capaz de abordar la gran mayoría de las que has mencionado. En la ciencia cognitiva lo que se ha visto es que es súper importante el poder de las buenas preguntas. Fomentar la reflexión a través de buenas preguntas. Se ha visto que cuando nos plantean preguntas intentando vincular lo novedoso que estamos estudiando, analizando con lo que ya sabemos, realmente se optimiza el aprendizaje. Cuando nos hacen recordar esas cosas importantes que hemos estudiado, que hemos analizado tiempo atrás, también se optimiza el aprendizaje. Las rutinas de pensamiento van muy bien para fomentar esa metacognición. Venga, escríbeme en esta columna qué es lo que sabes, en esta otra, qué es lo que debes saber, en esta tercera, qué es lo que has aprendido. Y estos hábitos van organizando el pensamiento y son estrategias buenas para fomentar esta metacognición. Respecto a lo del lenguaje, el tema es complejo, porque los humanos estamos programados para aprender de forma natural, siempre y cuando estemos en un contexto social, para hablar. Estamos programados para hablar. Pero leer es diferente, ¿eh? Leer, por ejemplo, no. La escritura es un descubrimiento relativamente reciente a nivel evolutivo que no está en nuestro patrimonio genético, por lo tanto eso requiere ya un aprendizaje y se ha visto que eso requiere toda una serie de reciclaje a nivel neuronal de alguna región concreta del cerebro que inicialmente participa en lo visual y que tiene que, a través de la práctica, ir reciclándose e ir identificando esas letras, lo cual es complejo,
Ya no te hablo de niñas o niños disléxicos, que en ese caso esas regiones no funcionan de forma adecuada y todavía es más complicado. Y además, algunas de las letras son incluso simétricas, porque la B le das la vuelta, la giras y tienes la D, y esa es la razón por la que algunas niñas y niños sin ser disléxicos te escriben en espejo. Se requiere todo un reciclaje neuronal, se requiere ir poniendo en práctica pues, diferentes estrategias visuales, auditivas. Es súper importante ir identificando los sonidos correspondientes a cada una de las letras, la identificación, fonemas, grafemas, ir trabajando eso que se llama la conciencia fonológica, que se trabaja muy bien a través de rimas, de juegos, etcétera, etcétera. Pero no solo lo visual y lo auditivo es importante, también que cuando las niñas van practicando el gesto de las letras, se activa una región de la corteza motora que está directamente vinculada al desarrollo de esas rutas, si quieres, léxicas y semánticas tan importantes en el aprendizaje inicial de la lectura. Es decir, que el cerebro es multisensorial y aprendemos integrando los diferentes canales sensoriales. Respecto, claro, habría que matizar de qué edades estamos hablando. Se ha visto, por ejemplo, que los bebés en el primer semestre son capaces de diferenciar sonidos de cualquier lengua. Les va muy bien cuando les hablamos alargando las consonantes. Mi bebé hermoso. Eso les ayuda a ir diferenciando los fonemas. Pero ¿qué es lo que ocurre en torno al octavo o décimo mes? Que se especializan y acaban diferenciando solo los sonidos de la lengua a la que están expuestos, salvo que se encuentren en un entorno bilingüe natural. Si les hablamos de forma natural en dos lenguas, o en una la mamá y otra el papá, van diferenciando los sonidos de las dos lenguas. Hubo una investigación maravillosa, que las familias también tienen que conocer, de Patricia Kuhl, que lo que hicieron fue coger bebés monolingües estadounidenses que solo habían estado expuestos al inglés americano en este segundo semestre, 8 o 10 meses, y les dieron unas clases de chino mandarín. Son bebés, ¿eh? Les repetían una y otra vez los sonidos del chino mandarín para ver si, como consecuencia del entrenamiento, eran capaces de aprender a diferenciarlos de los del inglés americano. Y había tres condiciones experimentales. En una, los bebés estaban delante de la profesora pronunciando las palabras una y otra vez. En otra condición experimental, los bebés veían un vídeo de la profesora haciendo lo mismo. Y en una tercera condición experimental, los bebés escuchaban una grabación sonora de esa maestra. ¿Qué vieron las investigadoras? Que sí, que los bebés monolingües americanos podían aprender a diferenciar los sonidos del chino mandarín como consecuencia de la práctica, del entrenamiento, pero solo en una condición experimental, cuando la maestra estaba en vivo y en directo, es decir, naturaleza social del aprendizaje. En esta infancia temprana se ha visto que es muy importante la riqueza de vocabulario. Esto parece que no se da en los entornos de pobreza. Sí, pero no solo estar expuestos a muchas palabras diferentes, sino también, como comentabas tú, con un objetivo esas palabras, no inventándonos cosas raras, sino con un objetivo, enriquecer el lenguaje, eso realmente puede tener beneficios. Luego, años más tarde. Se ha visto también muy importante para trabajar estas funciones ejecutivas el poder de la buena narrativa. Al cerebro le encantan las historias. Les va muy bien a los más pequeños que les contemos historias, que se pongan en el lugar de los personajes, que visualicen, que empaticen. Se ha visto a nivel cerebral que cuando visualizamos, cuando imaginamos, se activan las mismas regiones del cerebro que cuando realizamos una acción motriz. Es decir, que la plasticidad cerebral también se puede dar a través de la visualización, y esto en la educación se ha tenido un poquito de lado. Por lo tanto, qué bueno enriquecer el aprendizaje a través de estímulos multisensoriales, y qué importante el diálogo con nuestros hijos, el suministrar preguntas que le hagan reflexionar, profundizar, el darles tiempo también para reflexionar. Estas son estrategias muy buenas para fomentar esto que se llama la atención ejecutiva, que comentaba anteriormente. La atención, si quieres, más vinculada a la concentración, que es básica
para el estudio, para el aprendizaje y que, según algunos autores, es el corazón de la inteligencia. Qué bien, Jesús. Bueno, vamos terminando. Quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta para Jesús. La puede ir realizando en este momento. Yo quiero hacer como una breve conclusión de lo que hemos conversado hoy. Y digamos que dando un poco respuesta, es corto el tiempo para dar respuesta pues a una pregunta tan amplia, y es cómo aprenden los niños. Creo que hay un punto importante en ese vínculo también, con esa persona, con ese cuidador, con ese padre, con esa madre, que realmente va a generar esa transformación del niño. Tú lo hacías en el ejemplo de la investigación de Patricia. Si definitivamente no hay vínculo, o esa maestra que estaba en vivo y en directo, pues se conectaba con esos niños, pues eso es lo que permite que ese desarrollo y esas habilidades se fomenten. Entonces, creo que cómo aprenden los niños sería, o la respuesta a cómo aprenden los niños sería globalizarla también en ese vínculo y en esas, digamos, emociones que generan esos adultos que están alrededor de esos niños. Y obviamente pues tiene y cabe pues todo el tema del movimiento, de creatividad, de la narrativa, de la sorpresa que generamos en la construcción diaria de las experiencias con los niños. Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, creo que justo pues como en Instagram, es: si tu hijo no se quiere bañar, dile, no le digas que se van a bañar, diles que van a jugar con agua. Y mi bebé tiene 1 año y medio y les digo, vamos a bañarnos, y ella me dice, agua, y aplaude, porque ya saben que vamos a ir a jugar con agua. Entonces, creo que es muy importante también que nosotros como adultos afrontemos esa creatividad, y si tenemos un obstáculo en la crianza de nuestros hijos, hacer esa pausa que tú mencionabas ahorita, esa pausa pasiva, hacer una lectura de qué no está funcionando y transformarlo un poco en esas preguntas poderosas o en esas herramientas que nos pueden ayudar como a salir adelante, sobre todo en esta situación pues que no es nada fácil con niños en casa. El tema de la secuencia de la rutina, de la flexibilidad, creo que también es importante tenerlo en cuenta. Además de que el cerebro aprende en esa secuencia, también es importante esa flexibilidad, que nosotros como adultos pues podamos darle cabida u oportunidad a esa sorpresa, porque también aprende a través de las sorpresas. Yo creo que ahí hacemos pues como un cierre interesante. Me gustaría que concluyeras un poco como estas ideas. Y realmente, pues Jesús, agradecerte por este espacio. Qué rico volverte a ver, de verdad que ha sido maravilloso tenerte, volverte a escuchar. Reitero, así como lo decían nuestros seguidores, que eres el genio del despertar docente, porque la forma en que te comunicas, cómo hablas, cómo te inspiras por el desarrollo humano, de verdad que hace que uno también quiera transformar ese día a día. Sí, si me permites, el último comentario. Desde la neurociencia se han identificado 7 pilares básicos para una buena salud cerebral. Y todos ellos tienen implicaciones educativas. Me da igual que sea en el contexto escolar, en el familiar, trabajando en cualquier entidad social, etcétera, etcétera. El primero, salud global. Es bueno que el cerebro funcione bien, pero también el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera. El segundo, bueno para el corazón, bueno para el cerebro, importancia del ejercicio. El tercero, somos lo que comemos, importancia de una buena alimentación, también para una buena salud cerebral. El cuarto, el sueño es una necesidad cerebral. Ojo, que es mucho más importante de lo que creemos para consolidar los aprendizajes. En esta época de confinamiento, las niñas, niños, tienen que dormir las horas adecuadas siguiendo esos hábitos que comentábamos. El quinto, el cerebro necesita retos mentales. Qué importantes los juegos, los buenos proyectos educativos, el arte, etc. Sexto, básico también, la socialización. En época de confinamiento complicado, pues venga, vamos a abrirnos utilizando los recursos digitales, que en este caso nos pueden ayudar, y les pueden ayudar mucho a las niñas y niños, a través, por ejemplo, de las videollamadas, etcétera, etcétera. Siempre sin pasarnos. Recordar la investigación de Patricia Kuhl. Y el séptimo, el plan vital. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? En la educación, en la vida.
Se habla mucho de motivación, pero para realmente motivar, los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros, los adultos. Todo parte de un proceso de transformación a nivel individual. Y efectivamente, sí, queremos educar con mucho cerebro, pero en la práctica, tanto o más importante es educar con mucho corazón. Ese tendría que ser el objetivo de la educación para mejorarla y así mejorar la sociedad. Esa es. Ah, qué bonito Jesús. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Le recordamos pues que esta semana tendremos diferentes expertos. El miércoles venimos con Marcelo Rocha, él es psicoanalista y vamos a hablar un poco de las marcas de la infancia y cómo, digamos, generamos diferentes experiencias que hacen que nos marquen como personas. El jueves vamos a hablar con Cintia Sack. Ella trabaja fundadora de YOMU y bueno, lleva muchísimo tiempo trabajando con todo el tema de meditación, yoga para niños, sobre todo en estos momentos de confinamiento también un poquito de yoga y meditación es interesante. El viernes tendremos a Ana Lucía Campos, todo el tema relacionado con la autorregulación de las emociones, y el sábado vamos a tener a Laura Goodman, es una súper invitada que tendremos el sábado para hablar un poco de crianza también en estos momentos de confinamiento. Recordarles entonces que próximamente tendremos diferentes talleres para profundizar un poco sobre el tema de creatividad. Vamos también a hablar con diferentes asesorías relacionadas con el desarrollo de los niños. Y quisiera preguntarte, Jesús, si tienes algún curso vigente, alguna conferencia que nos quieras invitar próximamente, que tengas por ahí alguna invitación especial. Yo participo en varios cursos anuales, posgrado de neuroeducación de la Universidad de Barcelona y en otros cursos, bueno, es docencia, pero bueno, siempre participaremos en muchos seminarios, ya nos iremos encontrando, ya lo irán subiendo a través de las redes, por supuesto. Bueno. No, súper, muy agradecido, Camilia, ha sido fantástico y nada, mucho ánimo a todas y todos, gracias por seguirnos y queda poco, vamos a superar esta situación compleja que nos han puesto. Bueno, muchas gracias Jesús, nos vemos entonces, un abrazo. Un abrazo virtual.